Ahí está, no pasó nada, todo bien, Baruch Hashem. Simán Tov. Bueno, Bezrat Hashem, vamos a empezar entonces con este Shibur. Como recuerdan, la semana pasada hablamos sobre David Amelech. Y como dijimos, la historia de David Amelech realmente es una historia larguísima, enorme. Hay muchísimo lo que aprender. Y el tiempo que tenemos, en verdad, es un tiempo corto, es un tiempo que habría que dedicarle para este estudio muchos meses. Pero bueno, vamos a tratar de sacar unas ideas más de la historia de David Amelech. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Y Bezrat Hashem, si no alcanzamos a terminar, entonces vamos a seguir dando otro shurim. No, enseguida ahora viene Shavuot, después, quizás más adelante podemos ir completando la historia de David Amelech. Entonces, como recordamos, en Shavuot, ¿no? Es cuando se conmemora el fallecimiento de David Amelech, que es ya casi en una semana, entonces tiene que ver mucho también con la época en la cual estamos. Y también, como sabemos, Ruth, que era, como contamos la semana pasada, era la matriarca, la bisabuela del rey David, también es una megilá que se lee en Shavuot. Entonces, es muy bonito y viene justo con la época contar esta historia del rey David. Como le dije, hay muchas enseñanzas que podemos aprender del rey David. Y se me ocurrió tratar de ir diciendo ciertos estudios, ciertos aprendizajes, mientras vamos contando cronológicamente la historia y la vida del rey David. Como recuerdan, la semana pasada hablamos acerca del momento en el cual el pueblo de Israel deseaba un rey. Hashem elige a Shaul como rey. Resulta que Shaul era un tzadik muy grande, tuvo una pequeña falla en no hacer la guerra contra Amalek de la manera que Hashem le pidió. Es por eso que Hashem se arrepiente de tomarlo como a Shaul como rey de Israel y decide que David es el futuro rey. Como mencionamos la semana pasada, Shemuel va a la casa de Ishai, que era el papá de David, y entre los hijos de Ishai, al final consigue a David. David se presenta, Shemuel le echa un aceite especial en la cabeza a David, y en ese momento David es ungido como el rey de Israel. Pero toda esta acción que pasó en ese momento era simplemente un acto privado, un acto que no fue lo suficientemente grande y amplio, porque todavía Shaul seguía estando en el trono de Israel. Entonces, fue un acto familiar que se hizo en ese momento, pero no fue algo que se hizo famoso y popular en ese momento. Entonces el rey Shaul, él no sabía, mejor dicho, él sí sabía que Hashem ya no lo quería a él como rey de Israel, pero él no sabía todavía a quién Hashem había elegido, quién era el futuro rey, y él todavía tenía las esperanzas de que Hashem vuelva a estar con él, lo perdone por su pecado y pueda continuar en el trono de Israel. Lo que sucedió fue que Shaul, en ese momento, empezó a sentir como una tristeza, se sentía mal, porque Hashem no estaba con él. Es un sentimiento que quizás hoy en día no lo conocemos tanto, pero en el Naví, en el Tanaj, uno lo ve todo el tiempo. Como habían líderes del pueblo de Israel que de repente le entraba Ruach Hashem, se llama en el Naví. Ruach Hashem sería un espíritu de Hashem, el cual los acompaña a ellos en las guerras, y ganan guerras a pesar de que eran poca gente, y logran triunfar a pesar de que no eran muy fuertes o no tenían mucha preparación, pero logran ganar guerras con ese espíritu de Hashem, con Ruach Hashem que los acompañaba en las guerras. Entonces el rey Shaul, como estamos contando, después de que él pecó y que Hashem ya no lo quería como rey de Israel, se sentía triste,
desganado. Y entonces él buscó justamente a alguien que le pueda tocar un instrumento musical, algo para que donde él pueda entrar en ánimos, pueda realmente volver a sentirse alegre y feliz, que es lo que le estaba faltando en ese momento. ¿Sí? Entre paréntesis, vemos de acá que cuando una persona se siente un poco mal, un poco triste, tiene que buscarse maneras de realmente realzar su sentimiento. Es muy importante tratar de salir de esa situación angustiosa que una persona vive y alegrarse a uno mismo. Entonces, Shaul llama a su gente y les dice, miren, por favor, estoy buscando a alguien el cual me pueda cantar, me pueda alegrar. En ese momento había entre su corte uno de los más importantes, el Ab Bedín, el juez principal, que era una persona muy sabia y muy inteligente, llamado Doeg. Doeg, esta persona llamada Doeg, era una persona el cual realmente era súper sabio, sabía muchísima Torá, pero es una de las personas que la Gemara dice que no tiene parte en el Olam Haba. Es increíble. Doeg Adomí, una persona al cual era mano derecha de Shaul, una persona al cual todo el tiempo estaba estudiando Torá, dice la Gemara que no tiene parte en el Olam Haba. Significa lo peor que existe. Su alma se extermina y no hay futuro para él, llamarlo de una manera así. Y ya vamos a contar, y esto es lo que estaba diciendo al principio del Shur, quiero contar un poquito el orden cronológico de la historia, lo que venía pasando, para entender el por qué Shaul, mejor dicho, Doeg, perdió este puesto de ser una persona importante en el pueblo de Israel. Entonces, cuando Shaul le pide a su gente, que estaba entre ellos Doeg, y le dice, mira, por favor, dime algo, ¿quién puede ser una persona que me toque un instrumento musical para ponerme más alegre y que se me vaya esta angustia que tengo conmigo? En ese momento Doeg le dice a Shaul, tengo una persona especial para ti. ¿Quién es? Es una persona que sabe Yodea Nagen, dice el pastor. Sabe tocar el arpa, es fuerte, es un hombre de guerras, es inteligente, es una persona que tiene un porte muy bonito y Hashem está con él. ¿Sí? Son todos adjetivos que le dijo Doeg a Shaul acerca de esta persona que le podía tocar el arpa, que no era ni más ni menos que el propio David Amelech. Entonces la Gemara nos cuenta que este señor Doeg, cuando le dijo todas estas cosas a Shaul, él no se refería en verdad a hablarle bonito y bien para que Shaul realmente esté contento, o sea, darle todos estos adjetivos bonitos, no tenía una buena intención en ese momento Doeg. Porque dice la Gemara que en el momento que le dijo que él sabía tocar el arpa, se refería a que es una persona que sabe estudiar Torah bien, sabe preguntar, que es un hombre de guerras, se refiere a que una persona que sabía responder, que era una persona que guerreaba en la Torá y era inteligente y mostraba motivos en la halajá. Entonces dice la Gemara que en ese momento Shaul, cuando escuchaba estos adjetivos de esta persona tan maravillosa que le estaba nombrando Doeg, entonces él dice, mira, mi hijo Jonatán, que él esperaba que era el futuro heredero del trono, también en todo eso Jonatán, mi hijo, es igual, tiene todas esas buenas cualidades. Pero cuando al final le dijo Doeg, va Hashem imo, que Hashem estaba con David Amelech, eso significa que la halajá siempre quedaba como David Amelech. En ese momento Shaul le entró una envidia tremenda. ¿Por qué? Porque en verdad es un nivel en el estudio de Torá el cual ni Shaul mismo lo tenía. No solo que Jonatán no lo tenía, sino Shaul él mismo no lo tenía. En ese momento le empezó a agarrar una envidia tremenda a Shaul que tenía por David Amelech, que era este candidato que iba a venir a tocarle el arpa delante de él.
Y de acá aprendemos, y esto es una enseñanza muy importante para todos nosotros, y esto lo trae el Hafetz Haim en su libro de Alajot Lashon Hara. A veces, cuando tú hablas demasiado bien delante de otra persona sobre alguno, no te creas que estás haciendo un favor a esa persona. No te creas que alabar demasiado a una persona es algo bueno. Tú puedes estar provocando decir Lashon Hara cuando hablas bien del otro. Lashon Hara, ¿cómo al revés? Lashon Hara significa hablar mal del otro, no hablar bien del otro. ¿Cómo yo estoy hablando de Lashon Hara cuando estoy diciendo esas palabras tan bonitas sobre la otra persona? Nos enseña el Hafetz Haim que cuando tú hablas tan bonito sobre una persona, pero eso provoca que el que escucha todos esos adjetivos se siente mal, se siente envidioso de esa persona que está hablando de él, entonces tú no eres ningún tzadik, tú estás diciendo algo que provoca algo malo, estás provocando el odio cuando estás hablando tan bien de esa persona. Entonces eso se considera también Lashon Hara. Y eso exactamente es lo que hizo esta persona Doeg. Él hizo Lashon Hara de una manera indirecta, de una manera, entre comillas, positiva. Para que tengamos un ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que una persona tiene una tienda donde él vende comida. Tiene, por decir, un restaurante kasher, ¿sí? Y él tiene un restaurante kasher y alguien montó otro restaurante kasher. Y él habla con una persona y le dice, dime algo, ¿qué tal está ese otro restaurante? Y él le empieza a hablar maravillas. Qué rico que se come allá. Qué precios tan buenos que tiene. Qué cómodo es el lugar. Qué bonita es la iluminación, el ambiente. Tú no sabes qué bonito que es ese lugar. Entonces, tienes que ser inteligente. Tú con eso que le estás diciendo a este señor, le estás provocando envidia, odio, enojo. Le estás bajando el ánimo. Entonces, todo eso, ten cuidado. Eso también es Lashon Hara. Y esta es la enseñanza que nos deja esta parte de la historia, donde Doeg le recomienda a Shaul, a David Amelech, para que le toque el arpa, pero al decirle tantos adjetivos buenos, al final provoca que Shaul empiece odiando a David. Y ya vamos a ver cómo sigue la historia, donde llegó trágicamente esta situación que el propio Doeg también más adelante provocó, como vamos a continuar bien. Entonces, estamos parados en el momento en el cual Shaul se siente triste, desganado, y viene David a tocarle el arpa delante de él. Ese momento era lo máximo, era muy bonito, era un momento en el cual estaba inspirado. Shaul vuelve a sus ánimos y le gusta tanto como David le toca el arpa, que lo manda a llamar seguido. Ya David era uno del palacio, siempre venía para tocar el arpa y alegrar al rey Shaul. Abro un paréntesis, Bezat Hashem, todas las preguntas, con muchísimo gusto después del shiur voy a responderlas para no perder el hilo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, los Pelishtim, que eran los filisteos, estaban en ese momento escuchando como el rey Shaul está deprimido, está triste. Dicen los Pelishtim, es momento de atacar al pueblo de Israel. Vamos a hacerle la guerra al pueblo de Israel, ya que su rey, que es Shaul, no está con ánimo y con fuerzas. Y ahí es cuando empieza la historia de Goliat. Ya contamos la semana pasada un poco la historia de Goliat. No quiero repetir los mismos puntos, pero sí quiero sumar algunas ideas más acerca de lo que pasó y de lo que hubo en esa guerra, en esa historia que pasó con Goliat. Unos puntos más para aumentar. Entonces, como decimos, los Pelishtim se forman para guerrear contra el rey Shaul, el cual lo notan débil y triste. Y en ese momento aparece Goliat en el campo de batalla y empieza a hablar mal del pueblo de Israel y empieza a retar al pueblo de Israel y diciendo, mándenme a alguien que pelee contra mí, a ver quién de ustedes se atreve.
Y así venía todos los días, salía y maldecía. Hasbe Shalom, era tremendo ese sentimiento que le provocaba al pueblo de Israel de debilidad, ¿no? El pueblo de Israel estaba muy, muy caído. En ese momento, David, como recordamos, él estaba en la casa con sus animalitos, con su trabajo en su casa, con su papá, y Ishai, el papá de David, lo manda a David a ver a sus hermanos que estaban en el frente, en el campo de batalla, a ver si está todo bien. Cuando David llega al campo de batalla, él busca a sus hermanos, pero mientras tanto aparece Goliat y empieza a hablar feo y fuerte en contra del pueblo de Israel, en contra de Hashem Hasbe Shalom. En ese momento David le agarra unos nervios, una energía, y le empieza a preguntar a la gente, no entiendo, ¿cómo dejamos a esta persona tan mala hablar tan feo delante de todos nosotros? ¿Quién se cree él? Yo mismo voy a ir a ofrecerme para pelear contra esta persona. Así dijo el rey David. Y en ese momento el hermano de David, llamado Eliab, él lo escucha a David hablando y se enoja con él. Se enoja y le grita, ¿qué haces tú acá? ¿Con quién has dejado el poco ganado que tenemos nosotros? ¿Para qué viniste para acá? Así le habla de un tono despectivo y enojado el rey Eliab a David Amelech. Ahora miren lo que dice la Gemara. Y esto es una enseñanza para todos nosotros, algo increíble, increíble. Dice la Gemara así: toda persona que se enfurece, a pesar de que Hashem le haya destinado a él ser una gran persona y tener un puesto muy importante, se lo quitan por sus enojos. ¿Y de dónde se aprende que una persona que se enoja pierde de su nivel? De Eliab, el hermano de David. Significa, ya vamos a explicar cómo se aprende, pero significa que de repente Hashem a nosotros, cada uno de nosotros, quiere crecer, quiere ser más, quiere desarrollarse, quiere que su empresa crezca, quiere que él tenga un puesto de mayor, llamarlo dominio, tenga mayor poder en cierto lugar, en cierta comunidad, sea lo que sea que una persona quiere crecer y quizás él propio se está cortando las alas cuando él entra en enojo en su casa, con su familia, con su gente, con sus amigos, con el que sea. Fíjense cuán dañino es el enojo que puede provocar que nuestros sueños que todavía queremos alcanzar, no los alcancemos porque nos estamos enojando. Dice la Gemara, en el momento que Hashem quería elegir un rey para el pueblo de Israel, Hashem tenía 3 personas para elegir. Y el tercero, o sea, en el nivel, en el puesto 3, estaba David Amelech. En el puesto 1 estaba el rey Shaul. Y realmente él lo ganó y después lo perdió con algún pecado que hizo. Pero de segundo puesto, antes que David, estaba su hermano Eliab. Cuando Shemuel fue a ver a los hijos de Ishai, que Hashem había elegido un rey en ese momento, él vio a Eliab y dijo, wow, este es el futuro rey de Israel. Y Hashem le dijo, no mires su porte, su altura, sino yo lo desprecié a él y no lo quiero más como rey de Israel. Dice la Gemara, sobre todos los hijos de Ishai está escrito una expresión, Hashem a él no lo eligió. Pero sobre Eliab está escrito en la Gemara que Hashem a él lo rechazó. Dice la Gemara, ¿por qué utiliza el lenguaje de rechazar? Porque en verdad Eliab tenía que ser el rey de Israel. Y perdió ese mérito y ese zahut de él y toda su descendencia, ser los reyes del pueblo de Israel por el enojo. Imaginémonos nosotros qué grave es enojarse. Cuando tú te enojas, te quemas todos los méritos, todos los canales. Hashem te quiere dar parnasá, te quiere dar berajá, quiere que tú seas una persona grande, importante. Y nosotros mismos a veces sin querer, con el enojo que tenemos, quemamos esas posibilidades. Increíble. Bueno, resulta que David Amelech, cuando escucha a este señor, a Goliat,
gritando y blasfemeando así tan malo y tan feo, él decide ir delante del rey Shaul y ofrecerse para pelear contra Goliat. Cuando llega delante de Shaul, él dice, ¿cómo podemos permitir que haya una persona así, una persona que está hablando tan feo? Yo me ofrezco para pelear contra él. En ese momento Shaul le dice a David, pero no entiendo, David, tú eres un niño, tú eres un joven, nunca en tu vida agarraste un arma, una espada. ¿Cómo tú ahora vas a salir a guerrear contra Goliat, que es un señor que tiene años preparándose para guerrear? Tiene una armadura, tiene fuerza, tiene altura, tiene cuerpo, está acostumbrado, tiene experiencia en el campo de batalla. ¿Cómo tú, un niño, un jovencito que lo único que sabe es tocar el arpa, vas a guerrear contra un gigante tan grande? Así le dice Shaul a David. ¿Qué le contesta David? David le dice así, mira Shaul, yo maté a un león con sus 2 crías y a un oso con sus 2 crías. David le cuenta a Shaul una historia y le dice, mira Shaul, cuando yo estaba en el campo con mis animalitos cuidándolos, un día se me aparece un león hambriento con sus 2 crías, sus 2 jóvenes leones al lado, y vienen a atacarme y vienen a sacarme mis ovejas. En ese momento yo me hice fuerte, tuve energías y maté a los leones esos que vinieron a atacarme. Lo mismo pasó con los osos. Vino un oso grande a comerme mis ovejas, también lo logré ganar. Y le dice David a Shaul, y este es el mensaje, este es el musar que quería también sacar de esta parte de la historia. Le dice David a Shaul, ¿tú qué te crees, Shaul? ¿Por qué Hashem presentó delante de mí esta prueba con estos leones y estos osos? ¿Por qué Hashem me mandó a mí esa prueba? Yo estaba tranquilo, yo no creo que me merecía que Hashem me mande una prueba así de leones y esto y osos. Yo estaba cuidando mis animales, parece que no era algo normal que vengan esos animales a enfrentarse. ¿Por qué Hashem me los mandó a mí? Estoy seguro, le dice David a Shaul, que Hashem me mandó frente a mí esos animales para demostrarme que yo tengo fuerza y que para un futuro, en el momento que el pueblo de Israel necesite de mi fuerza, la voy a tener para poder enfrentarme a lo que sea. Si Hashem me presentó esos animales, son para que yo pueda hoy decirte a ti, rey Shaul, que yo estoy listo y preparado para pelearme contra Goliat. Nos cuenta el Midrash, ¿quién fue otra persona que dijo lo mismo? Fue Mordejai. Como nos recordamos la historia de Mordejai, cuando el rey Ahasverosh estaba buscando una mujer para casarse con ella. Buscó, de todo el mundo trajo sin fin de mujeres para buscar una reina. ¿Quién termina siendo la reina de todo el mundo? Esther, una señora que la Gemara dice, según alguna opinión, que tenía 75 años y tenía un color de piel verdoso, feo. Esther termina siendo la reina de todo el imperio y Mordejai se dice a sí mismo, no puede ser, si Hashem hizo esto, provocó esto, por algo será. Y eso es lo que al final Mordejai le dice a Esther. ¿Quién dice, quién sabe, si no es que por este motivo, para salvar al pueblo de Israel de Amán, fue que tú te presentaste y saliste siendo reina de todo este imperio? Este mensaje, este musar, es algo que lo escuché muchas veces, Rabanim, que una persona tiene que también prestar atención a los mensajes que Hashem le manda. Muchas veces una persona tiene dudas, ¿qué hago, qué no hago? Y las cosas se le dan y se le presentan de una manera la cual él se da cuenta que, mira, me están llevando hacia eso, Hashem me está encaminando hacia hacer eso. Entonces, saber dejarse llevar a veces y decirle a veces una persona en verdad, que pasa personalmente y creo que lo pasa a muchos de nosotros, no sabemos qué decisión tomar en ciertas situaciones. Y como veremos, ahora unos pesukim, realmente Hashem roí lo azar. Si una persona tiene la fe completa en Hashem y le dice a Hashem, manéjame
condúceme, muéstrame el camino que tú quieres que yo lleve. Esa es la mejor manera que una persona realmente pueda conducirse por las señales que Hashem le manda a cada uno de nosotros. Por supuesto que eso tiene que tener un nivel de fe en Hashem, cierto nivel. Cuanto más fe tenga una persona, más puede confiar en esos mensajes que Hashem le manda. Pero como regla general hay que saber que existen momentos que Hashem nos indica un camino y que una persona debe tomar y seguir. Y esto justamente que estamos diciendo es cuando al final David se enfrenta contra Goliat. Entonces, de toda la historia, que ya algo nombramos en la semana pasada, hay un pasuk, hay una frase que David le dice a Goliat, que es muy fuerte, es una frase que nos tiene que acompañar y nos tiene que ayudar en nuestro día a día. David lo ve a Goliat y Goliat le dice al pueblo de Israel, no entiendo, ¿acaso yo soy un perro que me mandan a un muchacho con un palo? Yo voy a matarte a ti, David, y voy a dar tu carne a que lo coman los animales. ¿Sí? Así dice Goliat en ese momento en el cual está la cosa así tremenda. ¿Y qué dice en ese momento? Un segundo. Ahí. ¿Qué dice en ese momento David? Dice, Atá ba elai, le contesta David a Goliat, tú vienes hacia mí con una espada y con una lanza y con un escudo, y yo vengo a ti con el nombre de Hashem, el cual tú has maldecido. Así David Amelech tenía esa fe inquebrantable y le dice a Goliat, tú vienes a mí con armas, con todos, que sepas que yo vengo contra ti, ¿con quién? Con la fuerza de Hashem que está conmigo. Y cuando Hashem está conmigo, no le temo a nada. Como dice David en otro pasuk, Hashem li lo irá, Maya li Adam. Hashem está conmigo. ¿Qué voy a temer? ¿Qué va a hacerme a mí cualquier persona? ¿Qué me va a hacer cualquier persona si yo estoy con Hashem? ¿Sí? Eso es lo que dice David Amelech. Y esto lo podemos ver en muchísimos pesukim. Lo decimos, la mlatzeach mismor David, yancha Hashem beyom tzara, y se que Hashem lo guía a Jacob. Y en ese mismo más adelante, ¿qué dice? Ele barrejev ve ele basusim. Estos van con carros, estos van con caballos. Vanachnu, ¿y nosotros con qué vamos a guerrear? Beshem Hashem Elokeinu Nazkir. Con el nombre de Hashem, nuestro Dios, vamos a recordar y eso va a ser lo que nos va a salvar. Dice David Amelech, Shir la Maalot, Esa Enay Elearim, Me'ain Yavo Ezri. Dice David Amelech, estaba en una guerra y estaba ahí triste y preocupado. ¿Qué voy a hacer? Levantaba la vista a los montes a ver si venía algún aliado de las montañas. En ese momento veía el Shammai y me decía, ¿qué gente ni 8 cuartos? Ezri Meim Hashem, o sea, Shammai Baretz. Mi salvación viene de Hashem, que es el que crea los cielos y la tierra. Y otro mismo más, se fija, todo el Teirim está lleno de esta fuerza, de darnos fuerzas en cuando tú en verdad crees en Hashem, cuando tú en verdad tienes una fe. Cuanto más fe tengas en Hashem, más tranquilo puedes estar. Y dice el rey David, mismo de David, lo decimos en Shabbat por la noche, Hashem ro'i lo echzar. Hashem es mi pastor, nada me va a faltar. Binot deshe y arbitzeni al meme enojot inalin. Por los mejores campos me va a llevar a pastar, por los mejores aguas. ¿Sí? Y acá hay un pasuk muy fuerte que nuestros hermanos Ashkenazim lo canta muy bonito. Dice, Gam ki elech. Cuando yo voy a ir, Begetz al Mavet. Cuando yo voy a ir en caminos tenebrosos, caminos de miedo, lo irá. No voy a temer de nada malo. ¿Por qué? Kiatá y Madí. Porque tú, Hashem, estás conmigo. Ese es el mensaje que el rey David en todo su Teilim, y uno que lee el Teilim puede impregnarse de esa fe tan profunda que el rey David nos mostró en todo momento y en cada paso de su vida. Cada paso y paso de su vida.
Por eso, esta frase que el rey David le dice a Goliat cuando lo enfrenta: tú vienes con armas, con fuerza, y yo vengo con el nombre de Hashem para enfrentarte a ti. Como sabemos, al final David termina ganando a Goliat, le corta la cabeza a Goliat, se la lleva a Shaul, y en ese momento el pueblo de Israel está feliz y contento, y todos están muy felices. Pero en ese momento empieza los celos que empezó a generar Doeg en un principio, se vuelven a resurgir, y Shaul cada vez nota más que David es el nuevo líder del pueblo de Israel. Hasta la gente empezó a cantar: Shaul mató miles de Pelishtim y David mató 10.000 de Pelishtim. Entonces Shaul dice: ¿cómo puede ser? A David le dicen que él mató 10.000 y a mí me dicen que maté solo 1.000. ¿Cómo puede ser? Y así empieza ahí, en ese momento, esos celos que empieza a tener Shaul por David. Y que sepamos que el rey Shaul, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, él era un tzadik. Y cada vez que él se daba cuenta que David en verdad no lo hacía por mal, él se ponía a llorar y decía a David: David, perdóname que te estoy persiguiendo, pero era algo que era más fuerte que él. Y él estaba en una situación realmente dolorosa y no podía a veces controlar y pensar con lógica lo que estaba haciendo. Le agarró unos celos. Cuando una persona está celoso, a veces es imposible que la lógica entre. Cuando una persona está celoso, acuérdense este mensaje: una persona está celoso contigo, no sirve que le expliques y que le hables y que le digas. Los celos son sentimientos y tú tienes que ganarlo con sentimientos. ¿Cómo? Sobórnalo, regálale de repente algo rico, de repente invítalo, de repente frente a otra gente habla bien de él. Esas cosas es lo único que puede calmar unos celos, pero yendo con la lógica no vas a lograr nada, porque el celo es mucho más fuerte que la lógica. Y en ese momento, en un momento en el cual David sentía que ya Shaul lo iba a matar, porque lo estaba persiguiendo para matarlo, David se escapa a una ciudad de los Kohanim, una ciudad de un lugar muy importante donde estaba, en esa ciudad, una ciudad grande de muchos Kohanim, y ahí estaba todos los utensilios del Bet HaMikdash, era la ciudad de Nob, y ahí estaba Ahimelech, un Cohen Gadol muy importante. De repente David, que estaba casado ya con la hija de Shaul, se casó con Mijal, la hija de Shaul. En ese momento David llega de repente a la ciudad de Nob solo, sin comida, sin nada, y se sorprende el Cohen Gadol, le dice: no entiendo, ¿cómo tú, el yerno del rey, estás solo? Él no sabía que Shaul lo estaba persiguiendo. David le dice: no, estoy en una misión, por eso estoy solo, necesito que me des de comer, necesito que me des una espada, y no vamos a alargar mucho. Este Cohen le da la espada de Goliat, que había quedado ahí guardada, y le da de comer hasta panes santos, lechem panim, para que David tenga fuerza, se pueda continuar. Entonces así es que David continúa, pero él se da cuenta que en esa ciudad estaba alguien ahí estudiando Torah. ¿Quién era esta persona? Doeg. Esta misma persona que nombramos al principio, que le fomentó los celos a Shaul con David, él estaba ahí estudiando Torah y él escuchó y él vio todo lo que pasó ahí. Pasa el tiempo y vuelve Doeg con Shaul, y Shaul se entera que David estuvo por acá, que David estuvo por allá. Shaul se pone nervioso: todo el mundo está en complot contra mí, todos quieren darle el reino a David, yo estoy acá y todos están jugándome una mala jugada. En ese momento Doeg le dice a Shaul: ¿tú sabes dónde lo vi a David? Lo vi a David en la ciudad de los Kohanim Nob. Y tú sabes que le dieron una espada y le dieron de comer y todo lo bueno le dieron. Y yo no vi, hay un comentarista que me nombraron hoy que dice que en verdad lo que Doeg dijo no era tampoco un lashon hara muy grande, sino fue un lashon hara insinuado. ¿Qué hizo en ese momento Shaul? Manda a llamar a los Kohanim de esa ciudad y les dice: ustedes le están dando lugar a David cuando David es mi enemigo, me quiere matar, me quiere sacar del trono, los voy a matar a todos ustedes. Y ahí los Kohanim le dicen: pero nosotros no sabíamos nada que estabas peleado con él o que había un problema. Pensamos que al revés, lo estamos apoyando a su yerno. Pero a Shaul, como dijimos antes, él estaba en una situación muy, muy fuerte y él decide matar a estos Kohanim.
le dice a sus soldados, maten a los Kohanim. Los soldados no quieren matarlos, porque saben que no es verdad, no está bien matar a esos Kohanim que eran tzadikim. Al final, ¿quién termina matando a esos Kohanim? El propio Doeg. Él mata a esos tzadikim, que eran los de la ciudad de No. Y este pecado que fue provocado por la Lashon Hará de Doeg fue un pecado pero tan intenso y tan grave que ahí fue donde Doeg se ganó el Geinam, llamarlo de alguna manera, se ganó lo peor que existía por él haber hablado de la Lashon Hará. Y cuánto la Lashon Hará, Hasbe Shalom, puede provocar matar a gente tan tzadikim como eran esta gente de los Kohanim. La historia después sigue con este tema de los Kohanim, pero trágico lo que pasó con este señor Doeg justamente por hablar mal de los tzadikim. Y que no nos confundamos, Doeg era una persona que aparte de hablar la Lashon Hará, era el tzadik más grande de la generación, era un tzadik, era una persona que sabía un montón de Torah. Pero la Lashon Hará fue lo que provocó que se arruine y pierda todo lo que él tenía. Hay una Gemara que dice algo increíble. La época de David Amelech era una época de oro en lo que respecta al cumplimiento de la Torah y las mitzvot. La gente tzadik, la gente cumpliendo todo, Shabbat, Kasher, estudiando Torah, pero de lo mejor. Pero iban a las guerras y las perdían. En cambio, hubo una generación más adelante de un rey Rasha llamado Ahab. Y ese rey Rasha llamado Ahab, él ganaba todas las guerras. Increíble. Todo el mundo decía Wadazara, los Yehudim, y ganaban las guerras. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, la época del rey David se hablaba la Lashon Hará, perdían las guerras. La época de Ahab, a pesar de que eran Reshaim, no hablaban la Lashon Hará, ganaban las guerras. El poder que tiene la lengua, el poder de la palabra es increíble. Antes vimos que Doeg estudiaba Torah, pero sobre eso dice el pasuk, no me sirve esa Torah. Dice el pasuk que Hashem le dice al Rasha, ¿qué estás tú estudiando Torah? ¿Qué estás tú hablando? ¿Qué estás tú haciendo muchas cosas si tú me odias, si tú me rechazas? O sea, ¿el qué? El hablar la Lashon Hará, una persona que Jesús llamó la Lashon Hará, Hashem no quiere que estudie Torah. Porque una persona que está todo el día hablando de Lashon Hará está haciendo una verá muy grande. ¿Y para qué entonces le sirve hablar la Lashon Hará? Cuenta la Gemara que Doeg, es algo curioso que dice la Gemara. Dice que Doeg tenía 400 preguntas sobre un Migdal HaPoreach Ba'avir. ¿Qué es un Migdal Poreach Ba'avir? La traducción sería una torre que flota en el aire. Yo no sé si se refiere a una clase de cohete, alguna clase de avión. ¿Quién sabe? De repente eran gente genia que podía pensar más allá, podía saber cosas que venían. Entonces él tenía un montón de preguntas y él era un sabio, pero igual no le sirvió de nada todo eso. Dice la Gemara, había una época, un rab que dijo, ¿qué acaso saber mucho de Torah es lo más importante? Si en la época de Rab Yehuda se estudiaba poca Torah, pero cuando él rezaba, Hashem le escuchaba sus tefilot. Se sacaba un zapato para entrar en luto y Hashem mandaba lluvias para poder cuando hacía tefila para lluvias, enseguida llovía. En cambio, Raba dice, nosotros estudiamos mucho más Torah, pero pedimos lluvia todo el tiempo y Hashem no nos escucha. Dice el propio Raba, ¿sabes por qué? Porque lo principal no es cuánto sabes de Torah, lo principal es cuánto tú llevas a cabo esa Torah que estudias. Y Hashem busca el corazón de las personas. Hay que estudiar Torah, pero hay que también tener un corazón puro y tzadik. Al final, Doeg termina muriendo, se olvida todo su estudio de Torah, se termina siendo leproso y muere a la edad de 34 años. Muere muy joven, justamente por toda esta historia que está pasando. Entonces, acá de la Lashon Hará, ya que nombramos la Lashon Hará, esto es una historia que bueno, quizás la cuente después, la voy a dejar para el que quiera quedarse después de la hora, porque quiero terminar con este tema de David. El rey Shaul, entonces la historia continúa que desde ese momento el rey Shaul persigue a David Amelech y lo está por matar, y pasa lo que contamos la semana pasada con el mosquito que le pica la pierna a Abner y se da vuelta, entonces David logra salirse, y ahí David ve que Hashem no crea nada en vano. La araña que tejió una telaraña en toda la puerta de
de la cueva para que crean que ahí no está el rey David. David también se vuelve loco y entra a un lugar de los Pelishtim. Y la gente, cuando ve que se volvió loco, dicen, este no es David, y así se salva su vida. Todas esas historias vienen en esta época en la cual el rey Shaul persigue todo el tiempo a David Amelech, persigue. Para terminar en un punto, por lo menos, de quedarnos en un punto, la historia sigue que el rey Shaul tiene una guerra contra los Pelishtim. Y él está súper preocupado. ¿Por qué? Hashem no está con él. Shemuel, que era el profeta de la época, falleció. Y en ese momento él se siente indefenso frente a los Pelishtim que vienen a atacarlos. David estaba alejado en un lugar escondido, escapado. Pero vienen los Pelishtim contra Shaul. Shaul, ¿qué hace en ese momento? Va y no tiene de otras. Trata de preguntar por acá, por allá. Trata de averiguar con Jajamim. Nadie le dice nada. Hasta que va a una señora que sabía hacer una clase de brujería y le pide, por favor, trae a Shemuel para que se presente delante de mí, para que me diga qué tengo que hacer en esta situación. Dice que en ese momento la bruja no sabía que era Shaul, se presenta Shemuel y la bruja se asusta, grita y dice, wow, tú eres Shaul, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué sabía que era Shaul? Porque apareció Shemuel, pero apareció de una manera rara. En la brujería había una cosa rara que aparecía al revés, apareció al derecho, y no solo apareció Shemuel, sino apareció también, al lado de Shemuel apareció ¿quién? Moshe Rabenu. Y ahí Shemuel le dice, mira Shaul, que sepas que esta guerra vas a morir, pero vas a llegar y vas a tener una parte en el Gan Eden conmigo, al lado mío. Entonces nos dice la Gemara, a pesar de que Shaul persiguió a David y ese punto estuvo mal, Shaul era un tzadik y él se arrepintió de haber matado a esta ciudad de los Kohanim. Nos dicen, ¿cómo sabemos que se arrepintió Shaul de matar a estos Kohanim? Porque cuando él le nombra a Shemuel, mira Shemuel, ¿sabes por qué vine acá a buscarte de esta manera? Porque ¿qué voy a hacer? Fui a un lugar y no pude hablar con un rabbi, no conseguí un profeta, no conseguí nada. Dice que en ese momento Shaul no dijo que él le preguntó al Urim Betumim, que era lo lógico. Mira, había algo que podías preguntarle, que era la ropa del Cohen Gadol. Ahí podías preguntar y él te iba a contestar. ¿Qué le dijo en ese momento? Dice la Gemara, ¿sabes por qué Shaul no dijo eso? Porque él le daba pena que él mató a los Kohanim, que eran los encargados del Urim Betumim. Entonces, por cuanto que él sintió pena y se arrepintió de ese pecado que él hizo, y como dijimos antes, él no entró en razón en ese momento por todo lo que él vivía y los celos que le provocó a David Amelech. Entonces, por eso dice que en ese momento Shaul hizo teshuvá y él se arrepintió, y cuando él falleció, tanto Shaul como Jonatán, el hijo, fallecieron en esa guerra, y así termina el libro de Shemuel Aleph. Y en ese momento es cuando David Amelech se hace el rey más importante del pueblo de Israel. Te voy a decir la historia un poco más, pero esto es lo que aprendemos. ¿Y por qué Shemuel sube con Moshe al lado? ¿Qué tiene que ver? Dijimos, Shemuel sube y Moshe está al lado. Dice, ¿por qué? Dice la Gemara, Rabbi Eleazar, cuando llegaba a este pasuk donde se nombra que apareció Shemuel y al lado de él Moshe, dice Rabbi Eleazar se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento Shemuel pensó que lo estaban llamando para el juicio final. Cuando venga el Mashiach, Hashem va a hacer un juicio de vuelta a toda la humanidad. Y Shemuel pensó que lo estaban llamando para ese juicio. Y entonces Shemuel se puso muy mal y se asustó. Entonces Rabbi Eleazar se puso a llorar y dijo, no entiendo. Shemuel se asustó cuando lo estaban llamando para el juicio y trajo con él a Moshe para que atestigue que él cumplió con toda la Torá. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando Hashem nos llame a nosotros y nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Y con permiso de ustedes, voy a trazar un minuto más para decir la historia de el Jafetz Haim. Y esto a veces nos puede dejar a nosotros con un sentimiento, bueno, mira, ya perdí esa esperanza, si Shemuel, que era un tzadik, él estaba comido, ¿nosotros qué seríamos de nosotros? Por eso quiero contar esta historia que nos habla también de la Shonará, pero también nos habla de este punto cual nos puede dar fuerza y jizuk a todos nosotros. Una vez el Jafetz Haim, que era un rab que falleció hace 100 años, 150 años, 100 años, él fue el que hizo la revolución en el mundo acerca de la Shonará. Escribió libros y libros sobre la Shonará.
Y entonces él tenía una persona que él vendía sus libros. Y un día esa persona se le acerca al Hafetz Haim y le dice, Rab, discúlpenme, con el corazón en la mano le digo, no puedo seguir vendiendo sus libros. Hafetz Haim le pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? El muchacho le dice, mire, señor rabino, la verdad, yo estoy vendiendo libros de la Yonara. Pero yo no me cuido tanto de la Yonara, yo me cuido, me intento cuidar, pero me cuesta, a veces caigo, a veces me dicen algo, a veces creo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a ser un ejemplo para vender algo así? Yo no soy un ejemplo. No puedo vender esos libros, me siento que me contradigo yo mismo. No puedo vender esos libros. En ese momento el Hafetz Haim le cuenta una parábola muy bonita y le da el mensaje. Le dice, mira, había una vez un pequeño hotel que pertenecía a un judío que él lo alquilaba del terrateniente Goy, que tenía todo alrededor. O sea, había un terrateniente, una persona Goy que tenía muchos terrenos y le alquilaba un pequeño terreno al judío. Un día el terrateniente aparece en el hotel y el judío se apura, le trae todas las cosas para tomar, beber, lo que quiera, y le prepara también un té. Cuando el Goy, el terrateniente, prueba el té, lo escupe y le dice, ¿cómo? ¿Qué es esto? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, ¿cómo está lleno de tierra este té? Le dice, uy, discúlpeme, me olvidé de filtrar el agua bien, no sabía, me confundí. Entonces el señor enojado se para y le dice, mira, la próxima vez que yo te pida a ti agua, que esté bien filtrada, ¿eh? Pobre de ti si no está bien filtrada. No se preocupe, se lo prometo que así será. Bueno, pasa el tiempo y la casa de este terrateniente que la tenía ahí cerca del hotel se empieza a quemar. Y entonces enseguida él manda a llamar a todos los empleados y a la gente que le alquila propiedades cerca, que vengan a apagar el incendio. Todos vienen y tiran baldes, y tiran, y tiran, y tiran. Y él espera ver al judío, y no está, no aparece el yehudí este. ¿Dónde está? Lo manda a buscar, y entonces él le dice, no, mira, dile al terrateniente que estoy filtrando el agua para apagar el incendio. Estoy filtrando el agua, él me dijo que cada vez que me pida agua, que esté bien filtrada. Entonces estoy filtrándola, espera un poco, ya voy. Cuando escuchó eso el terrateniente se enojó con él y dice, ¿tú estás loco? Eso es para beber, pero cuando hay un incendio, cualquier agua es bien recibida. Le dice el Hafetz Haim a esta persona, mira, ¿tú qué me estás diciendo? Que tú hablaste la Yonará, que tú no quieres vender libros porque tú no te cuidas al 100% de la Yonará. Si eso era antes la gente podía cuidarse al 100% de la Yonará. Hoy en día, cualquier cuidado, aunque sea un poco de agua, pero filtrada, que no esté bien filtrada, que tenga un poco de tierra, es bien recibida en los ojos de Hashem. Nosotros hoy en día, en nuestra generación, que la Yonará va y viene por los WhatsApp y por quién sabe todas las redes sociales y por todo lo que conocemos. Tratemos de cuidarnos, vemos cuánto la Yonará con Doeg, cuánto las cosas son graves y malas, pero acordémonos de este Hafetz Haim que nos dice, cuando tú te cuidas, trata de cuidarte lo máximo y a pesar de que no sea el 100%, es bien recibido porque Hashem lo que espera a nuestras generaciones es el corazón. Como dijimos antes, lo principal es que una persona en verdad quiera servir bien a Hashem y a pesar de que se tropiece acá y allá, que no le deja al Yitzhak que lo gane y que le diga, tú ya no sirves, sino al revés. Cada uno de nosotros tiene muchas fuerzas y muchas energías y Hashem nos da y nos pide que nos esforcemos para realmente siempre cuidarnos de la Shonará y Besat Hashem poder crecer mucho más y más. Y pronto el Mashiach Tzidkenu, Bimerá, Beyamenu, amén. Entonces hicimos, como les dije, hasta el final del libro de Shemuel Aleph. La historia del rey David es todo el libro de Shemuel Bet. O sea, falta muchísimo más, pero bueno, Besat Hashem alguna oportunidad más adelante. Un gusto, Shavua Tov a todos. Quiero abrir los micrófonos para que quiera hablar con muchísimo gusto y también voy a responder las preguntas que me hicieron por el chat ahora a todos ustedes. Entonces, voy a buscar en el chat un minutito en las preguntas. A ver. Acá Tzvi pregunta, ¿qué estudiaban rabino? Cuando se refería a que el rey Shaul le dio envidia sobre el conocimiento de Torah, ¿David tenía conocimiento innato o él estudiaba mientras pastoreaba? Buena pregunta, Tzvi. La respuesta que yo creo es así. El rey David tenía, seguro que él estudiaba Torah, y su estudio de Torah era quizás hasta de la naturaleza, y aparte, ya él tenía libros para poder estudiar, pero aparte hay muchísima Torah que una persona puede estudiar
innata, No o me sea, del habla, no propio me corazón de cada uno dice de su nosotros. audio. ¿Está bien? Por Entonces, lo que esa es escribo, nuestra no realidad. escucho nada. El Ari negro Cohen que la pregunta, Rayoma, con tantas cosas entre Shaul y David, no si sé cuál es el. hay un ser enfocado antes No, de ya le conocer, puse como. no se sabe casar con su hija. Muy bien, pregunta Shaul, pregunta Ari Kohler, pregunta, ¿por qué se casó David con la hija de Shaul si al final Shaul odiaba a David? Es verdad, pero en esa época todavía el odio de Shaul no era tan intenso y la hija de Shaul, que se llamaba Mijal, lo quería a David, entonces algo, era algo que en ese momento todavía no estaba muy el odio no estaba muy fomentado. Y como dijimos, por cuanto era un odio infundado, entonces mientras no era tan grande, entonces todavía se logró casar David con la hija de Shaul. ¿Sí? Y Rabino, disculpe, puede ser que el rey Shaul también, un segundo, el rey Shaul también puede haber sentido malestar de que, como se refería a David a Hashem, que acercó a la instrucción judaica, con ella hacer pedidos y celebrar la acción personal de desarrollo antes era más centrada en la conversación con Hashem. Buena observación, está diciendo Tzvi. Quizás el rey David fue el que generó esa conexión individual, que cada uno de nosotros puede tener una relación íntima con Hashem, a pesar de que no sea un Cohen, que no sea un Leví, sino cualquier persona puede tener una relación así. Sí, por supuesto, yo creo que los celos, se puede decir que los celos del rey Shaul con David, como dijimos, estaba incluido de muchas cosas pequeñas, porque al final no había nada real, o sea, no había en verdad por qué celarse, sino simplemente porque veía que él tenía más éxito que él y sabía que él perdió su corona. Entonces, eso fue lo que formó esos celos de Shaul. Pero sí es bonito el punto que tú dices. Que sepan que el rey Shaul fue al Gan Eden y está en un lugar muy santo y es un rey de los más reconocidos a pesar de que tuvo ese sentimiento con David. Pregunta 2 dice, ¿le tocaba el arpa al rey David? Sí, sí, le tocaba el arpa al el rey David, le tocaba el arpa a Shaul, por supuesto. Pero hasta que empezaron los problemas, ¿no? Una vez que empezaron los problemas, ya dejó de tocarle el arpa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Saludos. Besat Hashem, la semana que viene. Seguramente vamos a dar un show sobre Shavuot, que vamos a estar ya un día antes. Entonces, Besat Hashem, los esperamos la semana que viene. Con muchísimo gusto. Pregunta si era arpa o violín, ¿no? Kinor va Nebel, dice. Ura que bodí, ura Nebel vejinor. Aira Shahar, dice el pasuk. Entonces, David Amelach sabía tocar el violín, sabía tocar el arpa, me imagino que algún otro instrumento más. Shavuot a todos, Besat Hashem, nos vemos, mucha verajá. Chao, chao.